Bienvenidos. Hoy vamos a explicar el por qué se electrizan los cuerpos. Y bien, brevemente vamos a explicar qué es el átomo. Bien, el átomo es, digamos, ya se sabe que por teoría atómica moderna, ya el átomo no es la mínima porción de la materia, ¿no? Antes se pensaba que el átomo era indivisible, pero ahora ya sabemos con la teoría cuántica, la física de partículas, ¿no? que, que el átomo va más allá de protones, neutrones y electrones. Pero, digamos, las especificaciones de las partículas no vamos a hablar en este vídeo. Suficiente con que entiendan dónde están ubicados los protones, neutrones y electrones para entender en qué consiste la electrización, ¿de acuerdo? Bien, vamos a aproximar un átomo, ¿sí? Vamos a ver el núcleo de un átomo, por ejemplo, que sería el núcleo. El núcleo de un átomo está constituido por cargas positivas, llamadas protones, y cargas neutras, es decir, partículas que no tienen carga, llamadas neutrones. Luego, la región externa, conformada por una nube electrónica, ¿sí? La nube electrónica es la región, digamos, donde están los electrones de carga eléctrica negativa, ¿de acuerdo? Ya se sabe que, digamos, esta es una aproximación, simplemente es una aproximación porque ya sabemos que las partículas, como por ejemplo los electrones, no son pequeñas esferas, ¿no? Girando. Simplemente esta es una aproximación, ¿de acuerdo? Ya sabemos acerca de la teoría de los orbitales atómicos, ya sabemos que el electrón se puede comportar, ¿no? Como una partícula o también como una onda y tiene una longitud de onda, ¿sí? Entonces, pero en esencia lo que vamos a tratar aquí es en qué consiste el proceso de electrización. Bien, para entender esto tenemos que ir al átomo, ¿de acuerdo? Y todo depende de estos señores llamados electrones. Un átomo, ¿de acuerdo? Para que se electrice un cuerpo debemos entender qué pasa en el átomo, ¿de acuerdo? Para entender por qué se electrizan los materiales, por qué ocurren los fenómenos eléctricos en los cuerpos, por qué se producen, digamos, las tormentas eléctricas o por qué se funcionan los circuitos eléctricos, debemos entender qué sucede en el átomo cuando se electriza, ¿de acuerdo? El proceso de electrización depende netamente de los electrones, ¿de acuerdo? Un átomo se electriza cuando gana o pierde electrones, nada más. No depende de los protones, porque los protones están en el núcleo y como ustedes sabrán, los protones tienen que ver con el número atómico del elemento. Es decir, si el nitrógeno tiene 7 protones, no puede perder protones, porque estaríamos hablando de una transmutación nuclear, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de una reacción nuclear y en eso no consiste la electrización. La electrización consiste netamente en ganar o perder electrones. Es decir, un átomo se electriza cuando gana electrones o los pierde. Y estos precisamente se trata de electrones porque son los que están en la parte externa, ¿no? En la parte externa del átomo, ¿de acuerdo? Que es la nube electrónica. Aquí el átomo, el núcleo atómico ejerce poca influencia sobre ellos, ¿de acuerdo? Que va a depender del tipo de átomos, ¿no? Por ejemplo, en los elementos metálicos, los electrones se pierden con facilidad, ¿de acuerdo? Por eso es que los electrones son buenos conductores tanto de la electricidad y también del calor, ¿vale? Porque los elementos metálicos como por ejemplo el hierro, el cobre o la plata o el oro, tienden a perder electrones con facilidad. Es una relación directa. Mientras más fácil le sea a un átomo perder electrones, más rápido se electriza, es decir,
es un mejor conductor de la electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo sea esto, ¿no? Vamos a empezar un poco en el término de los átomos. Por ejemplo, esto está dibujado exageradamente porque el núcleo de un átomo es muy pequeño en comparación a la nube electrónica. Por ejemplo, aproximadamente, si el radio del átomo, es decir, de todo el átomo, es en unidades de Armstrong, por ejemplo, ¿no? Este radio puede estar en orden de 10 a la menos 10 metros, o sea, un Armstrong, ¿de acuerdo? Todo el radio del átomo. Quiere decir que solamente el radio de este núcleo sería 4 por 10 a la menos 15, ¿de acuerdo? Aproximadamente, ¿no? Imagínate que el núcleo atómico sea como una pequeña canica de 2 o 4 milímetros de radio. Imagínate, ¿vale? Utiliza un poco tu imaginación. Una pequeña canica de 2 milímetros, 4 milímetros de radio. Eso quiere decir que la nube electrónica estaría abarcando aproximadamente el contorno, por ejemplo, del estadio Santiago Bernabéu o el estadio inglés de Wembley, por ejemplo, ¿no? Entonces, date cuenta qué proporciones realmente tiene el átomo. Y el resto es espacio vacío, ¿de acuerdo? Porque tú sabes que el electrón no se puede ubicar al electrón, o sea, no, por el principio de incertidumbre de Heisenberg no podemos saber la posición y el momento o la velocidad del electrón con exactitud. O sea, el resto es prácticamente 99,9% espacio vacío. ¿Y no te parece increíble que la electrización de un cuerpo se deba precisamente a estas partículas llamadas electrones, que prácticamente están oscilando en términos probabilísticos en una región prácticamente vacía? Y como se dan en todos los átomos, se da en todo el cuerpo. Es decir, toda esta línea, digamos, si es un elemento metálico o un cuerpo metálico o un material metálico y pierde electrones, va perdiendo por cada átomo a lo largo de toda la red de átomos, ¿de acuerdo? Entonces hay un mar de electrones deslocalizados que tienden a perderse y por eso que todo el cuerpo se hace conductor, es decir, al conectarlo a una batería, pues todos estos electrones tienden a conducir fácilmente. Entonces ahí ocurre la famosa, digamos, conducción eléctrica o movimiento de conducción. Entonces, queda claro, por ejemplo, si un átomo, ¿de acuerdo?, pierde electrones, quiere decir, como va a perder electrones, significa que va a perder carga negativa. Entonces quiere decir que va a quedar cargado positivamente. Ahora, ¿no? Eso es cuando pierde electrones. Pierde electrones. Y si gana electrones, si los gana electrones, al ganar electrones significa que va a ganar carga negativa. Es decir, que al ganar carga negativa se va a cargar con signo negativo. Entonces, esta es la explicación, ¿no? Pueden haber cargas positivas, cargas negativas, y si por A o B motivo se neutralizan, quedarían las cargas neutras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso de electrización. Cuando un átomo gana o pierde electrones, nada más. A ver, entonces, por ejemplo, es increíble cómo esto se puede dar en un elemento, digamos, en conductores grandes, en esferas conductoras y demás. Por ejemplo, si te pones a pensar, vamos a aproximar un poco la cantidad de átomos. Si acá tenemos un cubo de 1 centímetro de lado, ¿de acuerdo? Aproximadamente hay 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Imagínate qué pequeños son los átomos, pero qué importante es la electrización por más pequeños que sean, ¿no? ¿Cómo van de escala? De algo tan pequeño puedes ver efectos sumamente grandes y poderosos como por ejemplo la energía eléctrica de un rayo durante una tormenta eléctrica, ¿no? Estas pequeñas electrizaciones
que se dan en las nubes, ¿no? Que se pueden dar entre nube y nube, ¿no? De mayor a menor potencial, donde va el campo eléctrico y se realiza la descarga eléctrica, ¿no? La descarga eléctrica puede darse entre nubes y también entre nubes y tierras, ¿no? Pero básicamente tienes que tener en cuenta, ¿no? Cómo de algo tan pequeño, si hablamos nuevamente de un cubo, un cubito de 1 centímetro, de lado tenemos 10 a la 23 átomos, ¿de acuerdo? Y cómo, imagínate la electrización de cada uno, la pérdida de electrones, que va abarcando en toda la red eléctrica, ¿no? De mar de electrones localizados para poder hacer la conducción, algo que no se quede aislado en átomos, sino que se expande en todo el cuerpo material, en todo el cuerpo conductor, por ejemplo. También, no solamente la electrización ocurre cuando se pierden electrones, ¿no? Como en el caso de los metales, ¿no? Que pierden con facilidad electrones, ¿de acuerdo? Un metal tiene la facilidad de perder electrones. Pero, por ejemplo, nosotros que no somos metálicos, podemos ganar o perder electrones con la fricción, ¿no? Con la electricidad estática, ¿no? Que es una consecuencia de la fricción que va a depender mucho de la ropa en la cual utilizamos. Si usamos ropa de lana, ropa sintética, ¿no? Dependiendo del material, ¿no? Si utilizamos ropa de seda, va a depender mucho de los materiales y nuestro cuerpo va a poder quedarse cargado positiva o negativamente. Hasta tal punto, cuando estamos muy cargados de electricidad estática, pues si se acerca una persona que no tiene carga, pues vamos a descargar ahí, porque estamos muy cargados. Pero ese es otro tipo de electrización. También se gana o se pierde electrones, pero no de la manera como lo hacen los metales, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo hacemos por fricción y rozamiento. En cambio, los metales lo hacen porque es una propiedad de ellos, ¿de acuerdo? Nosotros somos buenos conductores de la electricidad, sí. Por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo el interior, sobre todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra sangre, ¿no? Nuestra sangre que tiene iones de hierro, que prácticamente viene a ser un electrolito para la electricidad. Lo único que nos protege de ser excelentes conductores es nuestra piel, ¿no? Y precisamente nuestra electrocución o la electrocución se produce cuando la intensidad del campo eléctrico rompe la rigidez dieléctrica de la piel y ya no hay nada que nos proteja, por así decirlo. Entonces, esos son ejemplos sencillos de cuán importante es la electrización, ¿no? Como propiedad intrínseca de los elementos metálicos que se electrizan fácilmente, ya que son conductores de la electricidad, o también puede haber electricidad por fricción y rozamiento, como en nuestro caso, cuando utilizamos una prenda de ropa, o también cuando, digamos, frotamos el vidrio con la seda, ¿no? La goma con la lana, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este sería un poco el concepto y ejemplos para que puedan entender la electrización. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo. Y si te ha quedado alguna duda respecto a este tema, déjame tu pregunta en los comentarios.